Muy buenas, hermanos y hermanas del caos. Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Siempre os transmito mis experiencias, enseñanzas y os ayudo a llegar un paso más allá con vuestro camino espiritual o en vuestro camino en el ámbito del esoterismo. Pero hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Pues hoy quería hacer mi camino del mago. Muchos se preguntarán, ¿qué es el camino del mago? Pues es simple. Hay un concepto en parapsicología y en psicología convencional al que llamamos el camino del héroe. Este es una idea o concepto que se basa en la historia de cómo una persona ha avanzado en su vida, desde una mala etapa hasta convertir su vida en aquello que él deseaba. Va muy relacionado con el arquetipo del héroe, del que ya hablamos en el vídeo de los arquetipos. Por aquí arriba os estará saliendo ese vídeo por si queréis checarlo y echarle un vistazo. El camino del héroe se basa en la historia de cómo esta persona empieza su camino y su recorrido para mejorar su vida. La persona de la que habla el camino del héroe, claro, es su propia historia de superación. Pero el camino del mago es un concepto creado por mí, y se basa en mezclar ese camino que todos recorremos cuando entramos al ámbito del esoterismo o cuando decidimos convertirnos en magos, pero mezclado con el camino del héroe, creando así el camino del mago, un camino de superación a través del foco del mundo espiritual, ese prisma que nos dice que tenemos que trabajar con nuestro lado espiritual para poder avanzar y mejorar nuestras vidas. Esto lo vemos en gente que ha conseguido, adaptando filosofías como el taoísmo u otros ámbitos que tienen que ver con el esoterismo y la espiritualidad, cambiar sus vidas hacia mejor, cambiar un mal momento hacia uno bueno y convertir por completo sus vidas, creando un camino del héroe a través del ámbito de la espiritualidad. El ámbito de la espiritualidad puede crear un camino para un cambio en tu vida. Y eso es de lo que hablaremos hoy, pero más concretamente del que yo tuve cuando me metí al mundo de la espiritualidad y del esoterismo. Para los que se pregunten por qué voy a hacer un formato de vídeo tan distinto, pues bien, muchos me consideran su maestro. De hecho hay mucha gente que me llama así. Mucha gente confía en mí a diario y creo que tengo esa responsabilidad con las personas de ser abierto y honesto. Quiero decir, creo que es importante saber qué clase de persona es aquella en la que confías. Me gustaría mostraros más de quién soy, abrirme más a ustedes, de tal forma que puedan conocer mi historia, conocerme a mí, quién es en verdad Master Chaos, quién es en verdad José Antonio, la persona que está detrás de la cámara, esa persona que os transmite las enseñanzas que él considera que os pueden ayudar. Yo, como todo el mundo, tengo una historia y quiero que la conozcáis, pues mucha gente viene y acude a mí contándome sus historias y solicitándome ayuda, y creo que es el momento de ser recíproco, de contar mi historia hoy, y es lo que haremos en este vídeo. Nunca me he abierto y os he contado sobre mi vida personal, sobre mi historia. Solo pequeños retrazos breves en vídeos que os habrán hecho crearos una idea de quién soy yo. Pero hoy quiero que sepáis un poco más de mí, que me conozcáis un poco más. Creo que es lo justo. Y por eso, aunque este vídeo sea muy diferente y a lo mejor a muchos ni siquiera les interese, hoy os hablaré de mi camino, de cómo empecé en la magia y de cómo esta me afectó. Y para muchos que estáis empezando y que queréis comenzar a meteros por este camino, os va a ser interesante, porque vais a ver el caso de cómo el esoterismo, la espiritualidad y la magia cambiaron mi vida para siempre, y cómo esto puede también cambiaros la vuestra, si realmente estáis en un mal momento. Quizás este pueda ser vuestro camino. Sin más preámbulo, comencemos. Para entender bien mi historia, nos remontaremos a mis años en los que yo era un niño.
¿Y por qué haríamos esto?, os preguntaréis. Pues no es porque yo desde niño ya empezase en la magia. Esto fue mucho más adelante. Pero quiero que sepáis una cosa. Yo desde niño ya nací con algunas habilidades especiales. Mi familia siempre fue creyente. Creían en Dios y en la religión cristiana, que es lo más típico en el continente en el que yo vivo. Yo fui educado en la cultura de la religión cristiana, en sus enseñanzas, en sus saberes, en sus ideales y en sus creencias. Fui criado en la fe. Si bien esto no me terminaba de convencer, aunque esto fue reflejado mucho más adelante, pues cuando eres niño haces caso a lo que dicen tus padres sin planteártelo demasiado. Lo que sí es verdad es que ya desde niño tuve pequeñas vivencias en las que vi fenómenos extraños. Además, era un niño muy propenso a tener sueños premonitorios o sueños que me indicaban algo. Sueños que cuando los interpretaba me daba cuenta de que me habían advertido de algo que me había pasado. Un ejemplo de esto es una semana entera en la que se repetía un sueño justo antes de una operación que tuve. Literalmente soñaba que subía a la azotea de mi antigua casa, donde yo me crié, y al subir a esta para jugar como cuando yo era niño, ya que solía jugar allí, un pájaro me empujaba hacia abajo y me tiraba por las escaleras. El sueño no tiene tanto sentido cuando lo vemos así, pero lo interesante era el final del sueño, donde yo quedaba inconsciente y entonces notaba que no podía abrir los ojos, solo veía oscuridad y notaba como si el aire entrara por mi garganta pero no llegase hasta mis pulmones y se detuviese antes de llegar a estos. Ese sueño se repitió durante una semana antes de mi operación y la sensación que sentía cuando quedaba inconsciente fue la misma que sentí al ponerme la anestesia local. Fue como si me advirtiera de lo que iba a pasar en mi operación. Me despertaba sin aliento en mi cama, sintiendo que estuve a punto de ahogarme, hasta que al final me operaron y dejé de tener ese sueño. Tal vez sea mera casualidad, pero me extrañaría pensar que fue así. Dicho esto, prosigamos. Como bien digo, lo único que quiero que os quedéis de aquí es que yo ya era un niño que tenía visiones, que tenía sueños premonitorios y tenía algunas características que no eran convencionales ni naturales, o que no todos tienen. Pero mi vida continuó como la de un niño normal. Me fui olvidando de esas vivencias y poco a poco, dado que no les echaba cuenta o no siempre, dejé de tener estos sueños o ya no los tenía tan recurrentemente y muy raras veces me fijaba en lo que soñaba. Tenía sueños que muy probablemente significaban cosas, pero yo no les prestaba atención. Y llegó el momento más duro de mi vida. Y esto, bueno, puede haber sonado un poco dramático, pero realmente es como lo sentí. Creo que fue el momento de mi vida en el que más bajo caí y no quiero decir esto para dar pena, no es nada de eso, pero sí para que entendáis dónde empieza mi historia del héroe, mi historia o mi camino del mago, esa historia de cómo la magia y el esoterismo a mí me ayudaron. Quiero que os hagáis una idea de mi situación en ese momento y os la voy a exponer aquí rápidamente porque para que os hagáis una idea. Yo era un chaval que desde nunca había tenido mucho éxito con las chicas y esto ahora entenderéis por qué tiene importancia. Yo nunca había tenido una pareja, o sea que en el ámbito amoroso y sentimental estaba bastante mal. En el ámbito escolar nunca se me había dado mal, tampoco se me había dado súper bien. Una persona normal, un estudiante mediocre, se podría decir. La verdad es que nada en lo que dijera yo destaco un montón realmente. Mis actitudes sociales tampoco eran la gran cosa. Yo en esos tiempos tenía obesidad y yo llegué a estar con 10 años con 95 kilos, o sea, imaginaos cómo es la cosa. Actualmente con 20 años me suelo mover entre los 80, 83 kilos, más o menos, depende de si estoy a lo mejor comiendo un poquito peor una temporada, a lo mejor porque sea Navidad o alguna cosa así, pero se me entiende. Y aparte, bueno, en el ámbito físico, pues ya digo, a nivel físico de estético y a nivel físico de salud
no estaba en mi mejor momento, yo no tenía nada que me motivase. Repetí, perdí a muchos de mis amigos, me distancié de ellos, empecé a conocer a nueva gente, pero aunque tenía buenas relaciones, tampoco estaba en un buen momento. O sea, a nivel social tenía un círculo de amigos del que no salía tampoco mucho. Luego, por otro lado, no era una persona de sacar unas notas increíbles, o sea, sacaba buenas notas, pero no era la gran cosa. A nivel sentimental, como bien digo, nada que destacar. A nivel físico tampoco. En general, sentía como que no había nada en lo que destacase, nada que yo pudiese decir es mi punto fuerte. Y no pasa nada por esto, pero sí que es verdad que a mí me frustraba un poco. Pero no fue todo esto lo que me llevó a ir a mal conmigo mismo, aunque sí que es verdad que yo soy una persona muy ambiciosa y eso me pudo afectar un poco. Pero yo en ese momento, con toda esa situación, llegué a la ESO y ya ahí sí que es verdad que empecé a hacer algo de ejercicio, estaba un poquito mejor, pero aún así seguían metiéndose un poquito con mi físico y yo estaba en una etapa que no estaba ya tan bien. Pasé a la ESO y mis notas bajaron, tenía bastante dificultad y estuve a punto de repetir por segunda vez. Esto fue porque yo tenía el problema de que me iba muy bien con algunas asignaturas, pero había otras que me iban fatal. Y quiero que entendáis esto para que comprendáis mi situación cuando llegó este momento. Veréis, lo que me pasó en ese momento fue que básicamente los profesores me dijeron: mira, tienes varias asignaturas en las que tienes 9, 10, tal de nota, tienes buenas notas en los exámenes, y eres un buen alumno, te aplicas bastante, en general te va bien, pero tienes estas 4 o 5 asignaturas en las que te va mal. Y no queremos que repitas porque tengas unas pocas asignaturas atravesadas. Entonces te proponemos pasar al plan de mejora. Y en ese momento todo fue un boom. Porque ya digo que yo siempre había sido una persona de no destacar en nada y eso a mí ya de por sí me jodía un poco. Pero bueno, no pasa nada. Lo podía aceptar. El problema fue que llegó un momento en el que yo me sentía por debajo de los demás. Literalmente me pasaron a un plan de mejora, que básicamente era un curso un poco más sencillo, más simplificado, y ya la gente te empieza a menospreciar. La gente que daba las asignaturas normales me veían hacia abajo como si yo valiese menos o fuese menos inteligente solo por ello, pese a que simplemente era para ayudarme con unas pocas asignaturas que tenía problemas con ellas. Pero yo empecé a creerme lo que esta gente me decía. Eso, combinado con el tema de que aún no estaba completamente bien con mi físico, lo cual era un problema interno que tenía, pero que se me reflejaba en lo interno, porque yo tampoco estaba a gusto. Pero si encima la gente me lo remarcaba, haciéndome bullying, riéndose de mí y metiéndose conmigo, lo hacía aún peor. O sea, no quiero dar pena con esto, quiero que entendáis cómo era mi situación para que comprendáis por qué yo en ese momento toqué fondo. Estaba hundido, a nivel físico no me sentía bien, en plan, no estaba contento con mi cuerpo, tampoco estaba bien físicamente, ya no por salud, de que estuviera mal, de que me diera problemas, pero sí que es verdad que me limitaba mucho el tener esos kilos de más y eso tampoco me agradaba. Aparte, la gente me hacía bullying por ello. Añadido a todo eso, empecé a perder muchas amistades, como bien digo, por el paso a la ESO. Tuve nuevas amistades, era nuevo en el grupo y eso me hacía sentir diferente, no diferente, pero sí extraño. Y si a eso le sumábamos pues todo el hecho de empezar una nueva etapa en mi vida, de estar en una etapa de cambio, de que me habían bajado a un grado medio y me hacían sentir que tampoco era bueno en los exámenes. Y como último punto añadido, yo en ese momento no estaba en mi mejor momento con la fe. O sea, yo llegó un momento en el que por alguna razón perdí la fe en Dios y en general en las religiones. Y fue un momento de verme muy hundido.
de sentir que todo me iba yendo mal, de que nada me iba bien y lo poquito que me iba medio que era como que decente, pero tampoco estaba bien realmente. O sea, lo sobrellevaba, pero no era bueno, no era lo que yo quería en mi vida. Y fue una etapa dura, la verdad. Y aquí viene el punto que me cambió la vida. Ahí fue cuando conocí, y por esto era importante el tema sentimental, aparte de que lógicamente es una parte importante de tu vida, pero aparte, en ese momento conocí a quien fue mi primera novia. Una novia que tenía depresión, que tenía una autoestima muy dañada, de hecho tenía conductas cercanas a las suicidas, y era una chica muy depresiva, muy insegura, que empezó a salir conmigo, pero con la que todo el rato era sentirme mal. O sea, era esa chica que no me venía bien en ese momento. Pero cuando es tu primera pareja y tú no estás acostumbrado a sentir esos sentimientos, a volverte adicto a una persona, o sea, llegar un momento de conoces a una persona, es tu primera pareja, nadie más ha salido nunca antes contigo, es la primera vez que sientes eso y llega un momento que te obsesionas con esa persona como si ella fuera todo tu mundo. O sea, yo no estaba preparado para gestionar esas emociones y menos aún en ese momento de mi vida. Y aquí fue cuando empecé a valorarla más a ella que a mí. Y el problema es que valorar más a una persona suicida como era ella, depresiva, con conductas como las que ella tenía, era una cosa muy dañina. O sea, esta chavala cada vez que estaba en depresión me hacía sentir a mí mal. Era como sentir que yo no podía hacer feliz a la persona que me importaba. Y fuera parte de ese sentimiento de no poder hacer feliz a la persona con la que estás, de esa rabia interna, esa sensación de debilidad, el remate, lo que más fuerte me golpeó fue cuando esta chica me puso los cuernos, me engañó con uno de mis amigos y se fue con él, dejándome tirado. Y aquí muchos pensarían que yo ahí estuve destrozado y hasta en cierta medida lo estaba, o sea, estaba bastante mal. Pero me alegro de que pasara eso y ahora os explico por qué. Porque esta chica, mi primera pareja, tenía la capacidad de ver espíritus, ella veía cosas y fue la que me empezó a meter un poco en este mundillo. Y fue cuando empecé a creer de nuevo, a tener fe, porque me demostró que ella podía ver cosas. Y claro, cuando ya empiezas a creer en los espíritus, ves que esta persona te demuestra que es verdad, que ve cosas, empiezas a ver que el cielo y otras cosas son reales. Y empiezas a darte cuenta de que hay algo más allá. Pero ahora con una fe superior, porque se te ha puesto delante de ti, delante de tus ojos. Y ya no era el creer en Dios o algo así, porque yo tampoco soy muy cristiano, la verdad. Pero era creer en todo, creer en que hay algo más allá. Y cuando te das cuenta de eso, tu mente se expande. O sea, fue un momento en el que me levantó a nivel de fe, de creencias y expandió mi mente. Y realmente, aparte, el que me dejase no fue tan malo realmente. Que me dejase de un modo tan duro solo me ayudó, en verdad. Es verdad que fue duro, claro. O sea, superar esa ruptura, el que una chica te engañe de esa forma. Además, ella era una persona tan insegura que llegó a hacerme daño buscando que yo cortase con ella para no tener que decirme que le gustaba a otra persona y que por eso cortaba conmigo. Y estaba buscando que yo fuese el que cortase con ella a base de hacerme daño. O sea que fue una situación bastante tóxica, bastante negativa. Pero al final te ayuda. De hecho, luego con ella seguí teniendo una amistad y ya está, la perdoné y seguimos como amigos y no pasó nada. Pero aquí el punto fue que me ayudó a ver que no puedo obsesionarme con una persona, que no puedo ver a una persona como si ella fuera, ella o él, como si ellos fueran perfectos. Me hizo aprender, pero esto no es lo que vamos a tratar aquí. Lo que vamos a tratar aquí es cómo de ese punto en el que yo estaba en la mierda más absoluta, fui capaz de tomar las actitudes del héroe. Y esto no fue porque yo ya sabía el concepto del héroe y del arquetipo. Yo en ese momento lo hice por instinto básico de supervivencia, creo. Me salió instintivo. Dije, no, hasta aquí. Me miré al espejo, me vi a mí mismo y dije, no voy a permitir que esto me destruya.
voy a salir más fuerte de esto. Y cogí todo lo que había aprendido, toda esa rabia acumulada, ese deseo de ir a más, de salir de ese agujero en el que me había metido, por no ser esa persona que tuviera los valores que necesitaba. O sea, estamos hablando de que esa persona, esa chica, me había dejado, fuera parte de porque ella fuera una persona tóxica o algo así, porque tampoco yo tenía las aptitudes suficientes para estar con alguien de verdad, con alguien que no me engañara, con alguien que no me hiciese sentir como una mierda. O sea, no me valoré a mí mismo para detener eso, y fui como obnubilado sin pensar a por ella, y por eso fue que me hizo ese daño. Tampoco tuve las aptitudes de volverme esa persona que no solo que se valorase a sí mismo, lo que hemos dicho ahora, sino también ser esa persona que fuese capaz de llevar su vida a otro nivel, de no dejarse hundir por los demás, de no ceder ante todo lo malo en la vida. Y ahí fue cuando empecé un cambio en mi persona. Primeramente aproveché todo lo que había aprendido, o sea, hice lo que muchas veces os digo que tenéis que hacer cuando entráis al caos, que es, estás en el caos, detente, coge las cosas buenas que has podido obtener de eso, deja lo malo atrás y sigue adelante. A todo esto yo estaba ya en mi último año en la ESO, me esforcé, me encerré, hinqué los codos y acabé la ESO para darla por finalizado. Y en ese momento no solo hice eso, me dediqué a estudiar para acabar la ESO y dejar esa etapa atrás y poder centrarme en un cambio en mi vida. Decidí que el acto simbólico del cambio de mi vida sería el terminar la ESO para empezar una nueva etapa de mi vida y empezarla como si fuese de cero. Y eso hice. Acabé ese año escolar con unas muy buenas notas, sin importar que fuera ciclo, sí, como de apoyo, de ayuda. Me dio igual, me la sudó. Dije, me da igual, vamos a acabarlo y vamos a pasar esta etapa. Y luego pasé a un grado medio y empecé a estudiar pues lo que me apeteció en ese momento, que en este caso era preimpresión, era lo que me apetecía, algo de tema de diseños y eso. Y fue por donde tiré. Pero yo a su vez ya ahí estaba maquinando algo mayor. Yo ahí empecé a estudiar por mi cuenta el esoterismo. Eso que me había encantado de tener entre mis manos cuando estaba con esa chica. No quería depender de alguien para ver eso. O sea, esta chica, algo que me había encantado de ella y que me había transmitido era ese poder, esa capacidad que ella tenía, ¿no? De ver espíritus, de ver cosas. Ella no estaba metida en el ámbito del esoterismo, ni era espiritista, ni nada de ese estilo. Ella simplemente es que tenía este don y ya está, de nacimiento. Pero yo fui más allá, yo dije, da igual los dones de nacimiento, da igual todo, yo voy a meterme a ese mundo porque me ha gustado y es lo que quiero hacer, y por ahí voy a ir. Aquí no tenía nada pensado del canal, ¿vale? Yo, eso sí que es cierto, en ese momento yo tenía un canal de temas de videojuegos, que lo tenía solo como un hobby porque me entretenía y ya está, nada más. Aunque eso fue lo que luego evolucionó en este canal, dejé ese canal de lado porque, bueno, eso fue un poquito más adelante, ¿vale? Pero yo básicamente, ese canal me hizo ver que me gustaba el comentario. O sea, dije, mira, no me gusta el tema de los videojuegos. O sea, me gusta el tema porque me gustan los videojuegos, pero no me gusta para un canal. O sea, quería un canal que fuese algo más, ¿sabéis? Porque me di cuenta de que me gustaba grabar, me gustaba enseñar a la gente, me gustaba el transmitir y me gustaba el decir lo que pensaba a las personas a través de la cámara y eso. Y también el editar. Pero no me gustaba el hacerlo con videojuegos. No era lo que me llamaba. Quería ir un paso más allá. Y me lancé sin miedo a crear este canal. Pero eso fue más adelante, ¿vale? Lo que importa aquí es que yo terminé la ESO y ese año me lo pasé entero. Aparte de aplicando, hincándome los codos para acabar la ESO con buenas notas, y lo pasé con unas notas excepcionales, yo ese año empecé a hacer ejercicio también, por cierto, para mejorar mi estado de salud, porque me di cuenta de que mi salud era muy importante, ya no solo por estética, que también, porque es muy importante a nivel de tu autoestima, no por los demás, sino porque tú estuvieras a gusto, porque yo claramente tampoco estaba a gusto con mi físico, y ya dije, no por los demás, por mí lo voy a cambiar, y empecé a hacer ejercicio, y bueno, pues ya digo que ahora mismo estoy en un mejor estado a nivel físico,
tanto a nivel estético como a nivel de salud, pero me ayudó eso un montón, ¿vale? El ejercicio, el estudiar y demás. Pero ahí también, mientras hincaba codos en mi casa, cuando no estaba estudiando para aprobar y pasar a esa nueva etapa, empecé a estudiar de temas de esoterismo por mi cuenta, para hacerlo yo todo por mi cuenta. Y ahí fue cuando me pasé un año entero encerrado en mi casa estudiando lo que tenía que estudiar para aprobar la ESO, pero a la vez también estudiando las bases del esoterismo, todo lo que quería aprender, un montón de cosas. Empecé a aprender muchísimo sobre el ámbito del esoterismo, la espiritualidad, el taoísmo, corrientes filosóficas, corrientes teosóficas, tipos de magia, el tema del esoterismo en todas sus ramas. Piqué un poquito en cada cosa, luego empecé a ahondar en las que me interesaban, pero fui viendo y fui entendiendo ya varias cosas. Por eso muchas veces veis, los que me habéis hablado, que hay conceptos que me lo preguntáis por el concepto en sí y no me lo sé bien porque no me sé todos los conceptos, pero sí sé, pero luego me decís, mira esto, y me decís simplemente explicándome lo que es y te digo, ah vale, esto es tal y tal, tal. No me sé bien los conceptos porque muchas cosas las he estudiado pero no las he ahondado, entonces no me sé bien todos los conceptos o ya los voy olvidando algunos si son de cosas que no, si son de temas en los que aún no he ahondado tanto, aunque hay muchos temas todavía que quiero ahondar, ¿vale? Yo quiero seguir estudiando, me encanta aprender, pero eso va por otro lado. Y aquí fue cuando me pasé un año entero, ya digo, estudiando, aprendiendo un montón, y ese año fue como, me imagino como una mariposa cuando está en su crisálida preparándose. Me pasé ese año entero creando mi personalidad, construyéndola, forjando ese nuevo yo, ¿vale? José Antonio, que es quien yo soy realmente, ¿vale? O sea, porque Masterclass al fin y al cabo es mi nombre de marca, es mi nombre del canal. Y es como yo considero que es mi lado más esotérico, más mágico, pero al fin y al cabo quien yo soy como persona, que no es solo esoterismo, hay mucho más, aunque el esoterismo sea una gran parte de mi vida, sea como el 60 o 65% de mi vida por lo menos, o 70, pero bueno, porque ocupa muchas partes de mi vida, aparte del ámbito laboral, afecta a todas las partes de mi vida, en fin. Pero bueno, yo realmente ahí básicamente adopté el esoterismo y mis creencias y mi filosofía de vida y muchas otras cosas y las ayudé a que me impulsaran muchísimo. Pero sobre todo ahí construí a esta persona que ahora veis. O sea, ahí fue cuando se fue forjando en las sombras. Me sumí en unas sombras de decir, estaba apartado de todo mientras estudiaba y me daba igual relacionarme con más gente o con menos gente, tener una vida social más activa o menos activa, porque ese momento era para mí. Y fue un momento de mucho crecimiento personal, pero que lo más importante fue cuando rompí eso, cuando empecé a estudiar en el grado medio. Esto fue hace unos 3 años, ya casi 4. Que fue cuando ya dije, vale, llevo un año estudiando solo la teoría, me he empapado de todo lo que quiero. Y ya además dije, bueno, ¿por qué rama del esoterismo voy a tirar ahora que voy a ir a por la práctica? Porque ahí fue cuando dije, vamos a ir a por la práctica y vamos a aprender. Y ahí fue cuando dije, vale, me gusta la magia del caos, la conocí eso, y me metí por ahí. Y a partir de ahí fue un cambio increíble. Yo tenía muy claro lo que quería en mi vida, tenía muy claro mis creencias, mis ideales, mis valores, que no me iba a dejar pisotear por nadie más. Tenía muy claro que quería avanzar, me metí por el camino también del autodesarrollo y lo combiné, el autodesarrollo con el camino espiritual, dejando que fuesen de la mano, para que mis filosofías, mis valores, mi espiritualidad y todo lo que yo tenía se uniese con ese autocrecimiento o ese crecimiento personal y hacerme crecer, hacerme elevarme. Empecé a hacer ejercicio, estuve feliz con mi físico, empecé a tener mejores notas, estudiaba bastante, empecé a hacer lo que yo quería sin importar lo que otros pensasen, dejó de importarme lo que otros pensaran, empecé a socializar con más gente y ahí empecé a practicar las artes esotéricas. Ahí empecé con la práctica, yo probaba cosas, testeaba y ahí fue cuando fue un momento de boom, porque era coger todo lo que aprendía,
todo lo que pasaba por mi mano de conocimiento o había pasado, lo cogía y lo ponía en práctica. Y probaba las cosas, y si no me salían, las cambiaba y probaba otra vez. Y decía, esto no me ha funcionado así, voy a cambiarlo y voy a probar con esto otro. Y así fue como iba haciendo experimentos y apuntaba siempre en mis cuadernos qué me hacía sentir. Yo en ese momento tenía un cuaderno que era mi cuaderno de mi libro de hechizos, ¿no? Lo que yo llamo mi libro de hechizos. Era un cuaderno normal y corriente y era lo que quería que fuera algo oculto, porque ahí aún no se lo había comentado a mis padres. Quería esperar a tener mucho más claro todo. Y ya tenía muy claro que quería seguir con eso, pero quería tener claro cómo decírselo o de qué forma comunicárselo. Y ahí fue cuando empecé a hacer invocaciones, empecé a aprender, a poner en práctica cosas, a probar, a aprender de la práctica, a hacer ensayo y error. Si me salía mal algo, aprendía de mi error y decía, esto me ha salido mal, por tal. O esto no me ha funcionado, lo he hecho de esta manera, voy a probar a cambiar esto y a ver si esta vez me sale. Y cuando probaba otra cosa y me salía, me sentía súper feliz porque decía, vale, ahora esto sí me ha funcionado, haciendo esto y esto. Y estos han sido los factores que he tenido que cambiar para ello, y estos han sido los factores que me han hecho llegar a esto. Pero al final empiezas a entender mejor cómo funciona todo, empiezas con la práctica a aprender, y al final es lo que al final me hizo realmente aprender más, ¿no? O sea, sí es verdad que fue un año entero de hincar codos, de mantenerme en la sombra y de solo aprender teoría, pero al final sirvió para que luego en los 2 siguientes años, a base de práctica, prueba, error, arreglar cosas que veía que no me funcionaban, si algo no me funcionaba, cambiarlo y probarlo de nuevo para ver si con los cambios ahora sí funcionaría. En fin, en general, probar muchas cosas, hacer mucho, y todo eso me llevó a lograr lo que quería. O sea, ahí yo ya tenía control de mi vida, tenía control de lo que estaba haciendo, y era yo conmigo mismo trabajando y con toda mi ambición. Como bien he dicho, yo soy una persona muy ambiciosa, soy una persona que me gusta llevar todo a su máximo, ir siempre más allá, y yo siempre he sido así. Lo que pasa es que es verdad que no me sentía motivado en muchos momentos de mi vida. Ahora me motiva el pensar en que estoy mal. O sea, el estar en la mierda me motiva. Y esto tiene una explicación. Hay un concepto en psicología y también en el ámbito del desarrollo personal, que es el concepto de nuestro vacío. Todos tenemos un vacío, ese agujero interno que sentimos cuando nos decepcionamos a nosotros mismos, cuando vemos que no estamos cumpliendo con lo que deberíamos, cuando nos decepcionamos porque queremos más, aspiramos a más, y sentimos que estamos conformándonos con algo mediocre, y tenemos ese agujero. Y muchas veces la gente te dice, tienes que aprender a vivir con ello, porque ese agujero está ahí. Pero mucha gente te dice, solo vive, solo sé feliz con lo que tienes, y no te preocupes de llenar ese agujero, porque el agujero nunca se va a llenar. Y es cierto, el agujero nunca se va a llenar. O sea, tú puedes tener un logro grande y llenará momentáneamente tu agujero, y luego ese agujero lo volverás a sentir, y tendrás que volver a buscar otro logro. Y mucha gente lo ve como si eso fuese algo malo. Y yo le dije el otro día, esto porque básicamente ahora estoy trabajando en crearme una cuenta de LinkedIn y ampliarlo. Se llama Mastercard mi cuenta de LinkedIn, si alguien tiene LinkedIn y quiere pasarse a checarlo. Pero básicamente le hablé a una chica porque habló sobre este tema del vacío interno, y le puse un comentario que me gustó mucho. De hecho me salió así solo, pero me encantó. Además fue un pedazo de testaco. Y fue básicamente, le dije, yo soy consciente de mi vacío interno y no lo considero algo negativo. Lo he interiorizado y lo he aceptado. Para mí, mi vacío interno es aquello que me propulsa, es aquello que me impulsa a ser mejor, y lo he aceptado como eso. Me da igual, para mí no es una tortura o un sufrimiento el sentir ese vacío. Para mí es esa sensación de anhelo, de que sé que necesito más, y eso me recuerda a algo. Para mí, ese vacío es ese recuerdo permanente de que la perfección no existe, de que siempre hay que ir un paso más allá y nunca detenernos. Pues en esta vida, si quieres llegar a ser esa mejor persona, esa persona que realmente se valora a sí misma, esa persona que realmente haya alcanzado un grado mayor, no se puede detener
Tú no puedes detenerte nunca porque no existe la perfección. Siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber algo mejor a lo que aspirar. Y eso es lo bonito, eso es lo hermoso de esta vida. Para mí, si yo llegase a un momento en el que tuviese un final donde no pudiese seguir adelante, la vida no tendría sentido. ¿Qué sentido tiene una vida en la que has alcanzado la perfección y no te queda nada más por avanzar? ¿Qué sentido tiene una vida en la que no hay un camino, no hay una enseñanza nueva, no hay nada nuevo a lo que aspirar? Entonces la vida se vuelve sin sentido. Y dejémonos de tonterías de que el sentido de la vida es solo vivirla. Si ese es solo el sentido de la vida, entonces la vida no tiene sentido para mí. Para mí, el sentido de la vida es sentir que siempre tengo algo mayor a lo que aspirar, porque es lo que me gusta, el siempre superarme a mí mismo, el siempre tener algo mayor. En este tiempo, en ese momento en el que estuve en la sombra, esos últimos 4 años de mi vida, he crecido y me he dado cuenta de que amo el crecer. La cosa que más me obsesiona, mi mayor vicio, es siempre superarme al yo que fui ayer. Y sé que esto lo he dicho súper motivador, pero es que me motiva muchísimo y quiero transmitiros esa sensación con estas palabras. Chicos y chicas, no hay nada que más me motive que ser mejor que la persona que fui ayer y saber que mañana seré mejor que la persona que soy hoy. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y que le deis a like. Ya sabéis que aquí tenéis a vuestra derecha para suscribiros y a la izquierda una lista de reproducción con vídeos muy interesantes de nuestro canal. Espero que os haya gustado mucho. Un besazo para todas y todos. Y adiós, hermanos y hermanas del caos. Y hasta la siguiente. Chao, chao.